Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Leemos juntos y luego vamos a orar. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 6. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura. Dice así la palabra del Señor. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministro competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta preciosa reunión que nos estás regalando. Bendecí este tiempo de la predicación de tu palabra, que nos des entendimiento para comprender las verdades que están aquí en este pasaje, junto con sus implicaciones para nuestra vida, que podamos entenderlas para creerlas y de esta manera obedecerlas, y de esta manera podamos ir creciendo cada día más a la imagen de Cristo. Guíame en este tiempo, dame de tu poder, de tu gracia para poder exponer con claridad este pasaje y con sencillez. Señor, que tu nombre sea exaltado en este tiempo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del sermón es El currículum de un ministro competente. Una cuestión en la que me he puesto a pensar en estos días, quizás usted también se sienta identificado, es que a casi nadie le gusta convivir con una frustración. En general, ¿no? En situaciones de la vida nos pasa vivir momentos de frustración y a nadie creo que le gusta mucho. Es común sentirse mal cuando se esperaba algo y después resulta que las cosas terminan saliendo de otra manera. Por ejemplo, a veces hay personas que van a una peluquería, seguramente, algunos no vamos ya mucho, pero algunos que todavía sí tienen posibilidad de ir. Y tenemos peluqueros aquí y seguramente le pasan a los peluqueros que llegan, ¿no? Las personas a cortarse y le dicen, quiero que me corte, ¿no? Como tal, qué cosa, te llevan a una revista, una foto, ¿no? Y te dicen, bueno, quiero que me cortes así, ¿no? Y así, y así. Y no conocí ningún peluquero y diga, no te voy a cortar así. Los peluqueros generalmente dicen, sí, te voy a cortar así. Y después, bueno, resulta que nada que ver. No queda igual. Mirás la foto, mirás, ¿no? El espejo y el peluquero como que lo da vuelta al espejo acá para allá como para convencerte, ¿no? Y llega un momento que te dicen su famosa frase, bueno, en un par de semanas te va a quedar igual, ¿no? Y bueno, y a veces uno se frustra. Te frustrás, por ejemplo, cuando a veces comenzás esas dietas, famosas dietas en las que te dicen que bajás un montón de kilos con muy poco esfuerzo. Y vemos que pasan los días y no pasa nada, ¿no? La balanza sigue igual, no se quiere mover, está encaprichada en mantenerse en el mismo lugar. Y también uno a veces se frustra. Otro caso en el cual quiero centrarme un poco más, que es muy frustrante, es sin lugar a dudas lo que yo llamo las segundas entrevistas laborales. Lo digo por experiencia, me ha tocado participar. Generalmente, ¿por qué digo esto? Bueno, los candidatos a ingresar a las empresas, a los trabajos, tienen su primera entrevista cuando es una empresa grande con la gente de la agencia laboral o con la gente de recursos humanos. Y generalmente esa primera entrevista todo va bien. ¿No? Preguntás cómo te fue la entrevista. No, todo bien. Pero en muchas ocasiones, la segunda entrevista en una empresa ya participa generalmente el jefe del área o alguien que conoce sobre el área. Y ahí entonces acontece algo que molesta y que frustra a aquellos que participan de esa entrevista. ¿Por qué? Bueno, me ha pasado porque la gente infla un montón sus currículos. Lo inflan, lo llenan de cosas, ¿no? De un montón de cosas.
dicen que tienen una experiencia que uno después verifica que no es así, ¿no? Hay todo escrito y licenciado de acá y licenciado de allá y experiencia en tal y experiencia en tal otra y te pones a contar los años y no te da la cuenta, ¿no? 35 años de experiencia y tiene 20 años el pibe, es decir, algo acá no está funcionando. Pero bueno, ¿no? Experiencia, experiencia, experiencia. Marcan un montón de actitudes que luego se verifican que no tienen. Es muy frustrante para la persona que participa y que va llevando adelante la entrevista ver que supuestamente el currículum mostraba que era un especialista y realmente es un principiante, ¿no? Otra experiencia que también he visto y que he padecido es la de empleados que uno conoce en un lugar, en un trabajo, que no hacen, usted sabe, no hacen nada bien. Nada. Ni siquiera un café saben hacer, parece. No saben hacer nada. Y usted ve que nadie le dice nada. Usted lo conoce, que anda dando vueltas por ahí, siempre con un papelito bajo el brazo y va para acá, va para allá. Uno dice, ¿por qué nadie le dice nada? Y a veces uno pregunta, che, ¿qué pasa con fulano de tal que nadie le llama la atención, nadie le dice nada, ¿no? ¿Y qué te dice? Viene recomendado por uno de arriba, ¿no? Por el gerente general y entonces no se le puede decir nada. Y uno dice, bueno, está bien, ya está, ¿no? Y uno convive con eso y es frustrante. ¿Qué cosa más lamentable tener que trabajar con gente o con alguien que es incompetente? Que uno se da cuenta que no tiene la capacidad, pero bueno, que está ahí porque alguien lo acomodó. Ahora, pensando en estos últimos dos ejemplos, es que nuestro pasaje de hoy trata sobre algo parecido. Habla, en cierta manera, acerca de currículum y de cartas de recomendación y de recomendaciones. Resulta que justamente había gente en la iglesia de Corinto que dudaba de la experiencia y de las aptitudes, o sea, de la competencia para el ministerio del apóstol Pablo. No porque él hubiera dado lugar a estas dudas, sino por la influencia maliciosa de algunos falsos apóstoles que se habían metido en la congregación, que estaban dentro de la congregación y que en cierta manera es el propósito de por qué Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios, para tener que defenderse ante los ataques maliciosos de estas personas. Justamente él tuvo que darles una lección a los hermanos en Corintios para que ellos, como dice la Biblia, no juzgaran según las apariencias, sino con un justo juicio. Ahora, pienso que la enseñanza del pasaje nos puede beneficiar porque sirve de mucho toda la segunda carta de los Corintios, pero en este pasaje nos sirve de mucho para poder determinar correctamente los valores y los rasgos esenciales que distinguen a los verdaderos siervos de Dios, así como los que Él va levantando aquí en Pueblo de Dios y en muchos otros lugares. Creo que nos muestra la esencia de lo que es un verdadero siervo de Dios. Por dónde pasa realmente quién uno puede determinar que sea alguien fiel. Así que te animo a que me sigas en la exposición de hoy, porque creo que el Señor va a hablar mucho a tu vida por medio de su palabra. Justamente y especialmente en estos días que la iglesia se acerca a un evento muy especial, ¿no? Como es la examinación de nuestro hermano Isaías. Creo que nos va a servir a analizar y poder tratar este pasaje. El tema del sermón es el siguiente justamente. El ministerio cristiano competente tiene credenciales que sirven para validarlo correctamente, para identificarlo, para uno saber realmente si ese ministro es competente o no. ¿Cuáles son esas credenciales? Bueno, el pasaje nos da dos de ellas que son muy seguras, que son las que vamos a ver el día de hoy. Dos credenciales que son muy seguras para poder determinar y validar, justamente para que vos y yo podamos validar a lo que es con claridad un ministerio competente. La primera de las credenciales la tenemos del versículo 1 al 3. El ministerio competente se valida por el testimonio seguro de los corazones a los cuales sirve. O sea, un ministro competente se valida por el testimonio que es seguro de los corazones a los cuales ese ministro sirve. El texto comienza con dos preguntas, versículo 1, que nos presentan parte de las situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto. Dice versículo 1, ahí dos preguntas. La primera, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Y la segunda, ¿o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Qué significan estas preguntas? Bueno, era común en aquella época las cartas de recomendación
para quienes se presentaban ante personas que no los conocían, porque justamente esas cartas de recomendación daban respaldo y testimonio para los anfitriones, para aquellos que recibían a estas personas. Hoy ya, con la extensión de los medios de comunicación, no hace tanto falta esto, pero en aquel momento era muy necesario tener una carta de recomendación para saber uno a quién estaba recibiendo. De hecho, eso pasaba en el mundo aquel tiempo, pero en la iglesia también era algo que se utilizaba. Generalmente lo usaban los misioneros itinerantes que andaban por diferentes regiones, o cuando, por ejemplo, una iglesia encomendaba a un hermano o a miembro de la iglesia a hacer una tarea en otro lugar, lo mandaba con carta de recomendación para que los hermanos que lo recibieran pudieran validar de dónde venía el hermano. En 1 Corintios 16, capítulo 3, vemos que ya estaba hablando acerca de cartas de recomendación, de cartas enviando, y ahí vemos en la Biblia de las Américas, se lo ve con más claridad, dice: y cuando yo llegue, le está diciendo él a los hermanos en Corinto, enviaré con cartas, aquí está hablando de estas cartas de recomendación, a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Sabía que los corintios tenían que armar una ofrenda para los hermanos en Jerusalén, y él dice, bueno, cuando yo llegue ahí y ustedes hayan designado quiénes son los que van a ir a Jerusalén con esta ofrenda, yo voy a preparar cartas de recomendaciones para que cuando los hermanos en Jerusalén lleguen, sepan quién son estos hermanos, de dónde vienen, que tengan este respaldo de parte justamente de la iglesia. Ahí vemos que Pablo entonces utiliza. Entonces, ¿cuál era el problema? Si el problema entonces no tiene que ver con las cartas de recomendación en sí. Bueno, aparentemente algunos falsos apóstoles habían llegado a Corinto, aquí era el problema, con cartas de recomendación que podemos decir eran truchas, donde recibían respaldo de otras iglesias en las que seguramente en esas cartas se presentaban buenas referencias y de alguna manera lograron engañar a los hermanos. Esta gente llegó con cartas de recomendación diciendo nos envía a tal iglesia, eran cartas de recomendaciones falsas, pero los hermanos lo creyeron y los recibieron. Estos lobos rapaces aprovecharon ese engaño, por un lado para maquinar en contra de Pablo, diciendo a la iglesia de que Pablo no era un siervo genuino, ya que en su momento no había presentado carta de recomendación. Me imagino la charla, ¿no? Y como diciendo, ¿cómo? ¿Pablo no les presentó a ustedes carta de recomendación? ¿No hicieron como nosotros? ¿Cómo no va a hacer eso Pablo? ¿Por qué hacían esto? Bueno, porque de alguna manera querían como eliminar la competencia, por así decirlo, ¿no? Que ellos dejaran de lado a Pablo y quedar ellos solos como los líderes reconocidos en la iglesia. Por un lado era por esto, y por otro lado hacían esto buscando justamente obtener de los hermanos una carta de recomendación también, para poder luego proseguir su viaje y seguir aprovechándose de otras iglesias, porque tal vez un tiempo iban a poder engañarlos, pero en algún momento iban a caer la cuenta que eran falsos. Entonces querían, antes de que eso ocurriera y que se dieran cuenta, que los corintios les escriban carta de recomendación y entonces con eso ir a otra iglesia local y seguir lucrando con otra iglesia, ¿no? Entonces, en conclusión, no es que Pablo estuviera en contra de las cartas de recomendación, sino que estas preguntas de nuestro versículo 1 apuntan a confrontar el problema particular en Corintio, y de eso vamos a hablar a continuación. Vamos a ver entonces cuál es el problema y qué es lo que intenta responder. Las preguntas que vimos recién entonces, volvemos a leerla, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? La segunda pregunta, ¿o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Bueno, la respuesta a estas dos preguntas es la misma. ¿Cuál era la respuesta? No, de ningún modo. Ni Pablo debía presentarse de cero con los corintios o ser revaluado porque en su momento no trajo carta de recomendación, ni tampoco ahora tenía que presentarlas. Mucho menos quería él ahora también una carta de ellos para su próximo viaje. No era esto lo que tenía, no es esa la respuesta. No tenía que presentar nada, ni tenía que ser revaluado. ¿Por qué no? Bueno, la respuesta se da en el siguiente versículo del pasaje, en el cual se habla en un lenguaje metafórico. Dice, ¿por qué no tenía que hacerlo ahora? Versículo 2, porque nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La respuesta a la acusación
que mejor se podía dar era lo que se da en el pasaje, que podría leerse de la siguiente manera. Pablo estaría diciendo a los hermanos, si digo que no necesito de cartas de recomendación, como los falsos apóstoles me están pidiendo que entregue, es porque ustedes mismos son mis mejores cartas de recomendación. O sea, como ya dije, no es que Pablo despreciara las cartas escritas, sino que ponía como más alto testimonio de que justamente su servicio había sido competente, la obra hecha en la vida de los hermanos. Nada mejor testifica acerca de si un siervo es competente en su trabajo que la vida de los hermanos a los que les toca pastorear. Es así. Ningún papel, ningún documento puede atestiguar mejor que eso. Nada puede atestiguar mejor acerca de la labor de un pastor que aquellos a los cuales él pastorea. El testimonio seguro de los corazones, aquellos a los cuales él sirve. Por eso, una y otra vez, hermanos, siempre decimos y aclaramos, un pastor no se vuelve pastor el día que se lo encomienda, que se ora por él. Ya mucho tiempo antes él es su pastor. Lo que hace la iglesia es reconocer el llamado y la obra que Dios ha hecho a ese hombre y que los hermanos ven. Por eso, en cualquier iglesia sana, nadie impone pastor a la iglesia. La iglesia lo que hace es reconocer a ese hombre que da su vida por ellos, desde el rol y la función que le toca cumplir. Esa es la primera de las credenciales que el pasaje nos da. Y recordemos un poco el contexto de la obra de Dios allí en Corinto. Usted lo conoce, si usted ha estudiado conmigo esta carta, sabe del contexto de la iglesia en Corintio. Era una iglesia local en medio de una ciudad extremadamente inmoral y corrupta. Ya he comentado en otras ocasiones que en aquella época, cuando alguien andaba en una mala vida, no solamente en Corintio, en toda la región, cuando alguien andaba en una mala vida, ¿qué se decía? Que esa persona corintizaba. ¿Por qué? Porque pensar en Corintio era pensar en una vida descontrolada, inmoral, desastrosa. Un desastre. Casi como la Ferrere, digamos, ¿no? Ahí más o menos. Corintizaba era sinónimo de decir, bueno, está en mala vida, ¿no? Bueno, así era como en medio de esa situación difícil, de ese lugar tan complicado, algunos se ríen. Yo vivo en la Ferrere, por eso hablo así, ¿no? Yo soy de la fe. Pero bueno, en medio de esa situación así, había una iglesia. En medio de tal situación, que un grupo de creyentes se mantuviera fiel al Evangelio de Cristo y crecieran en santidad, era un logro que testificaba mejor que cualquier otra cosa, justamente la obra de Dios en ellos. Y recordemos, los corintios lo sabían, no podían negarlo. Solamente necesitaban que su padre espiritual se lo recordara, para que no se dejaran llenar la cabeza por las malas influencias de los falsos apóstoles. Asimismo, en un sentido, ningún siervo necesita preocuparse por demostrar tanto su experiencia ministerial. ¿Por qué? Porque la obra de Dios en los corazones de los hermanos a los cuales sirve habla mejor que cualquier otra cosa. Y eso es así en cualquier iglesia local. Pero hay un par más de cosas aquí en este pasaje que son dignas de mencionar y que tenemos a prestar atención. En primer lugar, que el apóstol no buscaba vanagloriarse por lo que había hecho entre ellos, ni reprocharle tampoco su falta de confianza en él. Cuando le dice, ustedes son mi carta, no está diciendo, ¿cómo ustedes no van a defender? No, él no estaba reprochándole que estuvieran desconfiando de él, sino que como él mismo le remarca aquí en el pasaje, le dice, ustedes son cartas escritas en mi corazón. Así dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. O sea, él les muestra el amor y el afecto entrañable que sentía por ellos, a lo cual ellos no podían negarlo. Hermanos, parte del testimonio en la vida de los demás es el amor que cada siervo de Dios muestra por aquello a quienes sirve. Eso no se puede simular. Un pastor, un siervo realmente que dice que ama, no puede simular. O ama a las personas que sirve o no las ama.
Tal vez como los falsos apóstoles que estaban en Corinto, alguien puede actuar por un tiempo, pero eso es temporal. Tarde o temprano se revela la falsedad. Pero el amor genuino se demuestra en el tiempo, porque justamente se sacrifica por aquellos a quienes ama. En segundo lugar, es la importancia de que esta obra de Dios en los corazones no era, por así decirlo, puertas para adentro, sino que, como dice aquí, se manifestaba como cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Con esto se busca resaltar que no fue una tarea hecha para que ellos simplemente estuvieran mejor, como realmente, aunque eso pasó, sino con un propósito más alto, el de manifestar la gloria de Dios al mundo a través de sus propias vidas. Todo este trabajo que estaba haciendo beneficiaba a los hermanos, pero principalmente exaltaba a Dios. Así dice Jesús en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que hagan, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente puede ver a la iglesia y reconocer en ella que hay algo distinto a todo lo que existe, que no es como el mundo, que no es igual, que es diferente. Miren, una vez, una persona, no voy a mencionar quién, me voy a guardar, que ahora es miembro, pero no le voy a mencionar quién es, en una cena de fin de año allí, hace muchos años atrás, estábamos en el primer local, allí en Figueroa Alcorta y Mendoza, no Figueroa Alcorta en Capital, ¿no? Figueroa Alcorta de San Justo, pero era un local y estábamos en cena de fin de año y como éramos poquitos todavía en esa época, repartíamos el micrófono y cada uno podía decir, ¿no?, lo que deseaba, ¿no? Y uno dice, bueno, no lo pensamos, ahora decimos, estábamos medio locos, ¿no?, dejar así el micrófono abierto. Bueno, cada uno expresaba. Y había una persona que con total sinceridad nos miraba así a poco que venía y dice, ustedes son raros, nos dice. Y tenía razón, éramos raros. Después ya fue medio raro como nosotros, ¿no? Pero bueno, era raro. Bueno, para aquellos que nos rodean, somos como una carta que pueden entender y leer y que seguramente les llama la atención. Saben que no hay manipulación de un pastor, ni el querer parecer santulones, sino algo genuino que pasa dentro de ellos, que obviamente los incrédulos no llegan a comprender hasta que Dios los salva, pero que claramente se reflejan en lo que hacen por los demás. No hay actuación en eso. No hay un pastor que pueda controlar a cada uno por lo que hace. Es lo que surge de sus corazones y que el mundo ve. Ahora, luego de explicar acerca del testimonio seguro que los creyentes puedan dar respecto a los siervos que los ministran, el pasaje continúa dando una enseñanza adicional muy linda. Dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué está queriendo enseñar con todo esto? Bueno, creo que al menos 3 cosas que son importantes de entender, pero que apuntan a lo mismo. Demostrar por qué el testimonio de los creyentes es tan seguro para validar la vida de un siervo del Señor. Lo primero que se debe considerar es que si los creyentes, metafóricamente hablando, son una carta entendida y leída por todos, es porque, ¿qué dice el texto? Que son cartas de Cristo. Pablo no está diciendo, ustedes son mi carta. Son cartas de Cristo. Aunque los siervos son los medios usados para expedir dichas cartas, como dice ahí, expedida por nosotros. Es muy interesante aquí porque la palabra expedida en el original es la palabra diaconeo, que también se usa para ministrar, para servir. Lo que está queriendo decir acá, que los líderes, los pastores, los que sirven en la iglesia, en el liderazgo, no son ni dueños de la carta, ni son de nuestra pertenencia. Pueblo de Dios no es mía. Es carta de Cristo. Sino que, por así decirlo, la tarea de los líderes son como amanuenses. Usted sabe lo que eran amanuenses. Hombres que escribían lo que otros les dictan. Esta figura es perfecta para entender la labor del ministro que es fiel y la seguridad de lo que hace.
¿Por qué? Porque aunque el siervo de Dios trabaje en la iglesia de Cristo, es justamente Cristo quien hace la obra a través de ellos. Pablo lo decía cuando había existido la controversia cuando los corintios tenían esta controversia, esta polémica entre qué siervo era más importante y se había hecho partidismo dentro de la iglesia, Pablo le deja en claro, él no se va a defender a él mismo. Él dice con claridad en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, yo planté, él fue el fundador de la iglesia, Apolo regó, fue el que continuó la obra, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No hay motivo para que yo me jacte, ni que para ustedes se peleen en partidismo, porque el crecimiento lo ha dado Dios. Y por eso dice en el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que importa en todo esto es Dios, no nosotros que servimos. Porque en definitiva, aunque a los ministros les toque dirigir y pastorear y liderar la iglesia, no son los dueños de la vida de los creyentes porque ellos, los creyentes, le pertenecen al Señor. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Pablo dice, en mi casa, en tu casa, Timoteo. No, en la casa de Dios. Es su casa esta. Aquellos que lideramos simplemente servimos, como mayordomos, como siervos. No somos dueños de la casa. Es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, la verdad. Como sabemos, es un gozo sublime el saber que entonces lo que cada siervo hace cumple con el propósito más alto, que es glorificar a Dios. Pero, aunque esto es cierto, también asimismo es lo que le da seguridad, por así decirlo, a esta carta, a la iglesia, a este cuerpo. ¿Por qué? Porque si la obra justamente no fuera de Dios y fuera humana, es que entonces esta obra no tendría futuro, no tendría esperanza de continuidad, poseería una fecha de vencimiento como todo lo que los hombres hacen, si fuera algo de nosotros. Pero como la iglesia es una obra de Cristo, eso le da seguridad de que va a prevalecer por siempre, de que su testimonio se mantendrá seguro por toda la eternidad. Como dijo Jesús en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, la de Cristo. Es de Él. Y por eso, como es de Él, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el primer motivo de la seguridad en lo que testifica. Lo segundo que vemos es que los creyentes no son cartas escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Esto refleja sin lugar a dudas que la iglesia, hermanos, en definitiva, no se sostiene sobre cartas de recomendación, sobre ministerios, sobre programas, sobre sistemas de gobiernos, estructuras o documentación legal. Todo eso es bueno y es necesario en muchos casos, en muchísimos casos, pero no es el fundamento que obra la vida de los creyentes para que ellos testifiquen. O sea, para que se entienda, no somos iglesia porque tengamos un cartel. Al principio fue un tema cuando empezábamos, decíamos, bueno, vamos a poner cartel y tuvimos ahí hasta que pusimos nuestro primer cartel. ¡Qué gozo! Pero no fuimos iglesia porque tuviéramos ese cartel. No fuimos iglesia porque tuviéramos mucho o poco instrumento. Usted no sabía los instrumentos que teníamos al comienzo, pero no éramos más iglesia o no somos más iglesia porque ahora tengamos muchos y mejores instrumentos y mejores músicos. No nos hace eso mejor iglesia. Claramente ahora tenemos mejores músicos que al comienzo, pero no nos hace eso más o menos iglesia. No nos hace más iglesia tener un local propio o alquilado o un registro de miembros. Somos iglesia porque el Espíritu Santo obró nuestra vida, nos salvó, nos santifica y nos unió a un grupo de creyentes con el que estamos dispuestos a caminar juntos la vida cristiana. Es su obra lo que nos hace iglesia. Es eso. Y esto pienso que trato con dos problemas actuales. Por un lado, para aquellos que piensan que su cristianismo se define por ser miembro o por congregarse en una iglesia local sana, o que afirman que son creyentes porque concurren a un lugar donde se enseña bien la palabra de Dios. Bueno, eso es bueno que congregues
en una iglesia sana, donde se enseña la palabra de Dios, pero eso no te asegura que seas justamente parte. Esas personas tienen que entender que no es un fundamento seguro para su testimonio el hecho de ser parte, miembro o congregar una iglesia local sana, aunque eso es bueno, así como no por vivir en un garaje se es auto. Congregar una iglesia local sana no te hace justamente cristiano. Sino comprender que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que produce un cambio evidente, lo que da plena certeza de quiénes somos realmente. Pero también esto trata con los que están en la otra vereda, que aseguran que son cristianos y que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no se comprometen con seriedad con una iglesia local sana. Así también hay muchas personas. ¿Realmente alguien puede pensar que el Espíritu Santo no te va a llamar a unirte entrañablemente con otros creyentes y que eso te lleve a dar tu vida por ellos? Ahora, lo tercero y último que podemos notar es que estas cartas no fueron escritas en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué es esto? Este final que dice aquí. ¿Cómo se relaciona con lo que estamos diciendo? Bueno, aquí el apóstol comienza a hablar acerca de lo que va a ir desarrollando un poquito más en este pasaje y luego en todo el resto del capítulo. Al parecer, una de las características de la doctrina errada de los falsos apóstoles era que presentaba una enseñanza que mezclaba la gracia junto con el legalismo, el vivir una vida nueva junto con todavía seguir manteniendo práctica del judaísmo del antiguo pacto, como por ejemplo la circuncisión y las fiestas religiosas del judaísmo. Todo eso lo animaban a hacer para poder lograr, obtener y mantener la salvación. Casos parecidos y similares a los que Pablo tuvo que ir tratando, por un lado con los Gálatas y también algo de esto con los colosenses. Ahora, ante la amenaza de que los corintios se desviaran del evangelio verdadero es que se presenta esta declaración, la cual puede expresarse de esta forma. Él está diciendo, ustedes no son producto de la obediencia a la ley de Moisés, sino de la obra que Dios hizo en sus corazones cuando los salvó. No es que Pablo está despreciando la ley, ya que los conceptos morales de ella deben ser apreciadas y consideradas por los creyentes. De ninguna manera el apóstol era alguien que promoviera el libertinaje o el antinomianismo en la iglesia, sino que lo que él intenta remarcar es que el testimonio fiel de los hermanos no tenía como base la salvación por medio de la obediencia perfecta a la ley, ya que en base a eso nadie puede salvarse, sino a la obra de Cristo en el nuevo pacto, obra por la cual Dios ahora está en el corazón de cada creyente y por medio del Espíritu Santo puede ahora obedecer esa ley, no para ganar su salvación, sino como un resultado de eso. Así lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Salvación que es por gracia, pero que produce obras nuevas en Cristo, como se nos menciona en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, que hoy leíamos en el Evangelio. Y que también testifican acerca de lo que Cristo hizo por nosotros al salvarnos. Esto es lo que realmente testifica en nuestra vida. Estas tres cosas definitivamente son la base fundamental del testimonio que cada creyente puede dar y evidentemente también debe dar cada siervo fiel. Y es lo que debemos procurar sostener en los años que nuestra iglesia tenga por delante hasta que Cristo vuelva. Estos testimonios fieles de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ahora, esto último, acerca del verdadero testimonio en nuestros corazones, me anima a la reflexión acerca de la vida de algunas personas que hoy me están escuchando. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿Qué podés decir de vos mismo? ¿Se ven en tu vida los frutos de que seas un creyente genuino? ¿Ves evidencia en tu vida de un cambio real? ¿O tu fe está basada simplemente en que haces algunas cosas buenas como todos los cristianos? Bueno, si hay dudas en tu corazón, si hay dudas en tu mente al respecto, si al revisar ves que en tu vida no hay un cambio genuino, el cambio que produce la obra de Cristo, te animo, como hoy te decía más temprano, que te humilles
ante la verdad del Evangelio. Que veas que tu confianza no puede estar en ningún otro lugar ni en ninguna otra persona que no sea en Cristo. Te exhorto a que mires a Cristo en busca del perdón y la vida eterna. Porque la Escritura es clara en 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La siguiente credencial segura que tenemos, dijimos por un lado el testimonio seguro de las personas a las cuales ese ministro sirve, pero la segunda credencial es que el ministerio competente se valida por la obra segura de capacitación de Dios. El texto prosigue con otra explicación importante. Dice, versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Luego de presentar el testimonio de los creyentes a los que sirve como una de las maneras de confirmar la eficacia de un ministerio cristiano, el pasaje prosigue con una segunda forma de validarlo. En este caso, apunta a demostrar que aunque la obra realizada en la iglesia es una demostración que es clara en cuanto a ministerio eficaz, eso de ninguna manera debe generar orgullo en el corazón. No es motivo, si la iglesia va creciendo y los hermanos van creciendo, motivo para que como pastor me pueda enorgullecer de eso. Eso de ninguna manera es lo que se espera de un siervo fiel, que se sienta y se jacte por la obra que está realizando el Señor. ¿Por qué? Porque como se nos remarca, la seguridad que cada siervo tiene respecto a sus actitudes para el servicio, es que su aptitud, su competencia ministerial, no es algo propio, sino otorgado por el Señor. En definitiva es porque Él obra. O sea, recapitulando, en el currículum, digamos, por así decirlo, en la planilla de un siervo fiel, de acuerdo con lo que vimos en la sección anterior, figura en el testimonio de los corazones a los cuales ministro lo que así sería la experiencia. Si de alguna manera de un pastor fiel quisiéramos armar un currículo, diríamos que su experiencia es la vida de aquellos a los cuales ha servido, como experiencia. Pero de acuerdo a esta segunda sección, en su currículum se distingue que la competencia que proviene de Dios es lo que revela sus actitudes personales para todo lo que ha hecho y para todo lo que va a seguir llevando a cabo. Esta sería su segunda credencial. Como experiencia, los corazones, las vidas de los cuales Él sirve. Como aptitud, la competencia que Dios le ha dado. Esta es su segunda credencial. Lo que vamos a ver un poco más en este sermón es analizar esta segunda credencial. Por lo que se nota en esta sección y en varias partes de la carta, los apóstoles hablaban muy fuerte y mucho acerca de ellos mismos. ¿Cómo te vas a dar cuenta muy rápido a veces de si alguien es un siervo fiel o no tan fiel? Y escucharlo hablar un rato. Cuando empezás a ver que te habla todo el tiempo y porque yo hice esto, y yo tú, y yo, y ¿cuándo vas a dejar de hablar de él, no? Basta de escucharte. Todo, el hombre hace todo, ¿no? Hace un tiempo atrás me tocó compartir un momento con un hombre y el hombre pasó, parecía muy lleno de Dios, pero empezó a hablar y wow, ya me aburrió todo. Él hizo esto, hizo aquello y estuvo acá y que Dios le dijo y él fue y hasta que él no hizo, Dios no hizo. Y decía, ¡pará! ¿Quién sos? O sea, dirigirnos a ser presidente de la nación si sé todo bien. No, pará. No, así eran, parece, los falsos apóstoles. Todo el tiempo hablando de ellos. Y obviamente hablando bien de ellos, ¿no? Bueno, así eran los falsos apóstoles. Se jactaban por su supuesta piedad y por sus capacidades de oratorio. Afirmaban tener una competencia singular para la tarea de enseñar y apacentar la iglesia. Y con todo esto buscaron persuadir a los corintios de que Pablo no era alguien digno de confianza, ya que según ellos era un hombre incompetente para la labor de guiarlos como líder espiritual. Bueno, ante esta situación, la respuesta del apóstol tiene cierta ironía, pero también mucha verdad. Por un lado, les presenta justamente un argumento que les pega de lleno a los falsos apóstoles en su orgullo. ¿Qué dice él? Fíjese lo que dice ahí.
no es que sea competente por mí mismo para pensar de mí como alguien importante. Cuando me dicen que soy un incompetente, y le está diciendo, bueno, tienes razón. No, ¿cómo va a decir eso Pablo, que no es competente? Tienen razón. Tienen razón que soy un incompetente por mí mismo. A la vez, lo que él está haciendo es mostrar un contraste. ¿Por qué? Porque sin decirle lo que está diciendo, a diferencia de ellos que se creen unos capos, unos genios bárbaros, yo no. Yo no me creo eso que ellos dicen de ellos mismos. Si a ustedes les dijeron de que soy un incompetente, tienen razón. Por mí mismo soy un incompetente. Eso está diciendo Pablo. Pero a la vez los confronta, porque aunque ellos se creían muy competentes, la realidad es la que se planteó a modo pregunta un par de versículos antes, en el capítulo 2, versículo 16, y que se conecta con lo que está diciendo aquí. En capítulo 2, versículo 16 decía, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquello es olor de vida para vida. Y finalmente dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y entonces Pablo dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente por sí mismo para dársela de muy importante? ¿Quién es suficiente para esta obra? Evidentemente Pablo, como un siervo fiel y genuino, no pensaba ni actuaba con esa clase de suficiencia pecaminosa. Estos hombres decían, sí, yo soy suficiente, sí, yo soy competente. Bueno, con esto mostraban y exponían su pecado a los ojos de todos los hermanos. Porque nadie es competente para esta obra, nadie es suficiente. Algunos quizás dicen acá, no, sí, yo pastor soy suficiente. ¿Para qué vas a ser suficiente? Nadie es suficiente. Si Pablo, el mayor de los siervos que podemos mencionar, decía que no es suficiente, ¿quién podría decir nosotros, no, yo sí soy suficiente? Ninguno de nosotros es suficiente para esta obra. Esta sección presenta una gran verdad, hermano, escúchame. Ningún siervo de Dios, sea pastor, sea maestro, teniendo cualquier otra función en la iglesia, debe verse como suficiente por sí mismo para la tarea que tiene por delante. No, lo que pasa es que en la iglesia donde yo iba había un profeta. ¡Tampoco! No, pero había apóstol. ¡Menos! Nadie dentro de la iglesia que diga que sirva a Dios puede creerse por sí mismo que es suficiente para esta tarea. Nadie. Pero no sabe cómo hablaba. Nadie. Pero no sabe cómo toca la guitarra, cómo toca el piano. Nadie es suficiente para esta obra. Nadie. Nadie puede pensar que hay algo propio de su vida, talento natural o algo de carisma que le pueda llevar a tener éxito en este tipo de tarea. Algunos creen por ahí que porque alguien en el mundo tenía carisma o aptitudes para hablar en público, eso es evidencia de que será un buen líder en la obra de Cristo. Ay, mirá esta persona que no está como jefe, tiene un montón. Solamente le falta ser cristiano y seguro que sería un re buen líder. ¿No? Algunos dicen, mirá, este político, qué lindo que habla, le falta conocer, ¿no?, a Dios porque ya el verso, el chamullo ya lo tiene, ¿no? Entonces ya tiene toda la parla, solamente le falta... No existe eso. Algunos dicen, bueno, qué lindo sería que tal se salvara, porque eso sería como gente valiosa o estratégica, pero nada más lejano de la realidad. No sirve para esto, para la obra de Dios. ¿Por qué? Tal vez la pregunta, ¿por qué es tan especial? ¿Por qué esto no es como en el mundo? Bueno, porque este servicio que tenemos por delante es diferente a todo lo que hay en el mundo. Por más que uno piense, bueno, el liderazgo en otro lado lo traemos y va a servir, porque si sirve en el mundo va a servir en la iglesia. No sirve. No sirve. Porque para obrar en el corazón de la persona nadie es lo suficientemente competente, porque ningún creyente y obviamente ningún predicador o pastor, por más bueno y sabio que sea, tiene el poder para cambiar la vida de los demás.
Por eso es totalmente diferente. Porque por más que yo sea el mejor de todos predicando, enseñando, cosa que no es cierta, pero ponele que así sea, por más que sea el mejor expositor bíblico, por más que haya estudiado y tenga los títulos que tenga, no puedo cambiar tu corazón. Y nadie que se para acá adelante, llámalo quien se llame, puede cambiar tu corazón. Porque para cambiar tu corazón se necesita sí o sí la obra de Dios. Solamente Él se ha guardado la prerrogativa de cambiar la vida de las personas. Puedo enseñarte y hablarte la verdad, como decía un reformador, llevarla a tu oído, pero la que le va a llevar a tu corazón es Dios. Por eso nadie es suficiente para esta obra. Porque yo no puedo hacer un cambio en tu vida. Como la famosa historia del peregrino, soy aquel que te puede indicar a dónde está la ciudad de salvación, pero yo no puedo cambiar tu corazón. Pero no solamente que yo no puedo cambiar tu corazón, eso solamente lo puede hacer Dios. Incluso para ser herramientas útiles en la mano de Dios, también necesitamos de su gracia obrando en nuestra vida. Si como cantábamos hoy decimos un instrumento de justicia, si queremos ser un instrumento de justicia, necesitamos la obra de Dios en nuestra vida, si no, no podemos hacer nada. No podemos ser herramientas útiles si Él no nos da la gracia para hacerlo. Tenemos que reconocer lo que es así. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado antes más que todo el resto de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no está diciendo no hice nada. Sí, trabajé un montón, muchísimo, pero en definitiva fue su gracia. Si no, no hubiera podido hacer nada. Por eso nadie puede creerse lo suficientemente bueno para esta tarea, sino decir con plena convicción algo similar a lo que Jesús dijo en su famosa historia. Siervos inútiles somos, solo hicimos lo que se nos pidió. Si en la iglesia hay hombres de esta manera, con este tipo de corazón, puedes seguirlo. Porque son esta clase de hombres los que muestran la diferencia. Y no abundan, ¿eh? Esto nos lleva a ser humildes porque nos lleva a depender todo el tiempo del poder del Señor. Pablo todo el tiempo recordaba y reconocía la obra que tenía por delante, que no era él suficiente por sí mismo, pero que aún así podía llevarla a cabo. En Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí podríamos agregar nuevamente, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero Pablo decía, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo decía, puedo, sí que puedo hacer, porque es su poder que actúa en mi vida. Es su obra que Él está haciendo en mi vida lo que me permite servir a la iglesia. Esta realidad nos hace humildes. Esta realidad lleva a aquellos que sirven o que quieren servir fielmente a orar. A orar mucho para que Dios obre. Si reconocemos que realmente es la obra de Dios y que dependemos de eso, ¿qué más podemos hacer que orar? Señor, puedas obrar en los corazones. Eso nos va a llevar a orar. Si reconocemos que realmente no es la obra nuestra. Pero también te exhorta que cada vez que te toque hacer algo para Dios, pongas tu máximo esfuerzo en la tarea, porque justamente eso es lo que el Señor
quién te da la gracia para servir, es lo que quiere que vos hagas y porque eso lo glorifica a Él. La gracia no nos hace quedar en un estado de no hacer nada, sino todo lo contrario. Nos anima a servir con todo el corazón, sabiendo que es su gracia que nos está fortaleciendo para hacerlo. Porque es a través de ese esfuerzo que Él te va a usar por medio de su poder. Ahora, entendiendo que es Dios quien hace la obra en la vida de cada siervo, lo que lo lleva a que pueda trabajar con eficacia, que justamente el texto prosigue mostrando lo que Él hace. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Lo que aquí se marca es una verdad indiscutible que cada siervo debe comprender. Que Dios definió tomar a gente incompetente para capacitarlos y usarlos para su gloria. Como alguien dijo una vez, y suena como medio frase cliché, pero tiene mucha de verdad, es que Dios no llama a los capacitados, pero capacita al llamado. Porque ciertamente cada creyente lo sabe, y especialmente aquellos que han sido llamados al ministerio, si es que son honestos. Si es que son honestos, y se lo digo con total claridad en cuanto a mi vida, somos unos completos incompetentes para el servicio en la obra de Dios. Esa es la realidad. A causa de nuestros pecados y nuestras muchas imperfecciones, no damos nunca la talla. Nunca damos la talla. Y no me refiero a que seamos más bajitos, más altos. No damos la talla porque no llegamos. Pero aunque eso es verdad, el Señor nos salvó por gracia y ahora es por su gracia que podemos servirle. A pesar de nuestra incompetencia, Él se manifiesta ¿para qué? Para mostrar su gloria. En usar gente incompetente como nosotros. Pablo lo dijo bien claro, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la gloria sea ¿para quién? Para Dios. El texto resalta algo más que no se puede obviar en cuanto a que hay una identificación especial para cada siervo. Dios los llama ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Por qué dice eso? Como expresaba un poco antes, los falsos apóstoles actuaban mezclando cosas del judaísmo junto con el evangelio, buscando que las personas que creyeran que iban a ganar su salvación por medio de practicar ciertos ritos religiosos. Para estos falsos maestros, la letra, que está mencionando acá, o sea, los mandamientos dados por Dios a Moisés en el antiguo pacto, eran el medio para llegar al cielo. Sin entender que justamente Dios mismo dio la ley no como un medio para que el hombre se salve, sino para regular la relación con Él. Porque en definitiva siempre se trató del corazón y de que cada persona se acercara a Dios por medio de la fe. Por eso el apóstol presenta que esto que estaban haciendo los falsos apóstoles era algo horrible. Porque Dios no nos ha llamado a conservar las tradiciones de la ley de Moisés, ni ninguna otra práctica religiosa en la actualidad, para que Él entonces por medio de hacer eso nos acepte o para que podamos estar en paz con Él. Sino que solamente es por medio de la obra de Cristo que podemos estar a cuenta con el Dios Santo, porque es por medio de la fe, por la gracia y por nada más. En Romanos 3:28 Pablo dijo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y luego en 4:16, por tanto es por fe para que sea por gracia. Esto contrastado con cualquier intento de alcanzar el favor de Dios por medio de cumplir los ritos de la ley de Moisés. No porque la ley sea mala, sino porque por medio de ella nadie puede ser salvo porque todos desobedecen. El nuevo pacto no está tampoco basado en el cumplimiento de la ley, porque al no obedecer los mandamientos recibimos la condenación y la muerte, como le pasó al pueblo de Israel, sino que este pacto de gracia se basa pura y exclusivamente en la obra salvadora de Cristo. Así lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados, ¿qué dice? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez
para siempre. No es por medio de nuestras obras, es por medio de lo que Él hizo por nosotros. Ahora, creo que con lo que vemos en la explicación del contexto queda claro que hay que dejar de lado cualquier mala interpretación de lo que aquí se está presentando en este versículo, cuando habla de que la letra mata, más el espíritu vivifica. Mala interpretación que surge porque hay gente que agarra este versículo, esta frase, y ¡pah!, la arranca de su Biblia y le da un significado, ¿no? Cuando aquí el texto dice que la letra mata y más el espíritu vivifica, no está afirmando aquí el texto que la Biblia mate a alguien espiritualmente. A lo sumo lo que va a hacer es matar tu ignorancia, pero no te va a matar espiritualmente. Y que por otro lado el buscar manifestaciones espirituales te dé vida. No está diciendo eso aquí el pasaje, sino que como simple y llanamente vemos aquí, cuando se habla de que la letra mata, es en el sentido de que como obedecer la ley no lleva a nadie a la salvación, porque nadie la obedece en su totalidad, es por lo tanto que por eso, en un sentido, por la ley, morimos. Por eso dice la letra mata. O sea que nadie puede obedecerla completamente, es por medio de ella que morimos. Pero en el nuevo pacto es el Espíritu el que obra en los corazones de las personas, dándoles vida y poniendo en su corazón el deseo de ir creciendo en obediencia para buscar agradar a Dios en todas las cosas. Pablo lo dice con claridad en Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esta es la interpretación de este pasaje que muchas veces es muy mal utilizado, especialmente en contextos carismáticos. Es por medio de Cristo que cada persona puede recibir la salvación. Y es entonces el énfasis de esta sección cuando el apóstol lo presentó. Es la obra espiritual que hace Dios en el corazón, lo que valida el ministerio de cada siervo y no su propia competencia personal. La que ya, de acuerdo a lo que vimos, no existe. No tiene ningún valor nuestra competencia personal. Ahora bien, al ir terminando este sermón, creo que entender lo que hemos visto, como decía hace un rato, realmente nos debe llevar a ser humildes a todos los que deseamos servir en la iglesia local. ¿Querés ser útil en la iglesia local, como cantábamos hoy? ¿Se acuerdan que cantamos la primera canción hoy? Señor, haceme un siervo para tu gloria. ¿No? Nosotros cantamos eso. Señor, haceme un siervo para tu gloria. Y el Señor que me responde, sé humilde si querés ser un siervo para mi gloria. Y muy especial manera debe ser algo muy claro en lo que les toque ministrar desde la enseñanza o desde el liderazgo. Debemos ser humildes. Hermano, me encanta que nuestra iglesia sea reconocida como una congregación sana en cuanto a lo que se enseña, pero también es mi deseo que sea reconocida por todos en que ninguno de sus miembros busca enfocar las luces sobre sí mismo y mucho menos sus líderes. Tengamos siempre presente esto en nuestras vidas y en nuestras oraciones. Recuerden en todo momento, hermanos, que no se trata de nosotros, sino de Cristo. Eso es esencialmente lo que queremos que también sea reconocido en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque solamente es Él quien nos capacita por medio del Espíritu para que podamos servirle. Solamente así podemos ser competentes en lo que hacemos, hermanos. Esto es claro. Y siempre le pido que, hermanos, como iglesia ustedes evalúen. Siempre deben evaluar que un rasgo característico en aquellos que los lideran, como parte de su credencial entonces, es el testimonio de la obra que hacen con el rebaño que les toca pastorear. Vean eso. ¿Cómo es ese hombre con aquellos a los cuales pastorea? Pero también recuerden y valoren y validen siempre y consideren que es la obra de Cristo en su vida que los hace competentes para esa obra. Nunca busquen competencia o nunca equiparen competencia con carisma personal o con virtudes que a uno le puede gustar, sino
ver si ese hombre está lleno de Dios o no está lleno de Dios. Porque eso es lo que realmente importa. Pero si bien esto es esencial en la vida de cada pastor, debería serlo también para cada creyente que quiere servir de una manera que lo glorifique. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Qué es lo que estás buscando a la hora de servir? ¿El reconocimiento personal de los demás o que el Señor sea glorificado? Mi pregunta es, ¿cuáles son las credenciales que validan tu ministerio, tu servicio para Dios? Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra que nos anima, nos confronta, nos hace pensar, Señor, realmente en lo que se espera de cada uno de nosotros, que te servimos en diferentes funciones, y de lo que realmente debemos resaltar y valorar y validar en la vida de cada uno de aquellos que sirven en la iglesia desde el liderazgo. Señor, ayúdanos a hacer y a buscar que tu nombre sea glorificado y no nosotros. Ayúdanos a que las luces no apunten a nosotros, sino a Cristo, a que realmente Cristo sea glorificado en nosotros, que nuestros corazones estén llenos de humildad y llenos de amor para servir a los demás, que nuestras vidas estén llenos del Señor, para que entonces mostremos las virtudes de Él y no las nuestras. Guíanos en este tiempo, bendecí este tiempo final de alabanzas en Cristo Jesús. Amén.